En el marco del ejercicio de aplicación del Plan de Emergencia Nuclear de la Central Nuclear Embalse, CNE, y dando continuidad a las actividades de I+D, la Dirección General de Investigación y Desarrollo, DGID, con apoyo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, y de la Dirección General de Comunicaciones e Informática, llevó adelante ensayos de relevamientos aéreos prospectivos radiológicos y nucleares con aeronaves tripuladas y no tripuladas. Para tal tarea, se empleó el sistema aéreo no tripulado SAMIRP-BUO, desarrollado y producido por el Centro de Investigaciones Aplicadas, y una aeronave Cessna C-180F de dotación del Centro de Ensayos en Vuelo. El simulacro abarcó la participación simultánea de todas las localidades y comunas que están dentro del radio de los 10 kilómetros alrededor de la central nuclear, Embalse, La Cruz, Segunda Usina, Villa del Dique, Villa Quillinzo y Villa Rumipal. Durante los días 4 y 5 del corriente, los medios empleados tuvieron como objetivo el control del avance de la pluma radioactiva que se había pronosticado en la simulación del ejercicio de detección. Para esta tarea se planeó efectuar la medición de emisiones de radiaciones ionizantes de radioisótopos artificiales depositados en superficie con el sensor de radiación SPARCSA de la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, montado en el Cessna, el cual se preparó para realizar vuelos de relevamiento aéreo del sector asignado. El miércoles 5, a pesar de una meteorología desfavorable, el sistema BUO realizó vuelos en los que se registraron imágenes y videos para que en el Centro de Operaciones en Emergencias, COEM, ubicado en la localidad de Almafuerte, del Coordinador Militar de Relevamiento Aéreo Radiológico Nuclear de la Fuerza Aérea brindara información para la toma de decisiones. La Dirección General de Comunicaciones e Informática, a través del Escuadrón Coordinación Operativa Central, ECOC, Córdoba, efectuó los enlaces satelitales entre el Aeródromo de La Cruz y el COEM para la transmisión en tiempo real de video y datos relevados por los SAMIRP en los sectores de interés, mientras que la Dirección de Informática distribuyó la señal a la DGID y al Centro de Operaciones Aeroespaciales, COAE, del Comando Aeroespacial ubicado en Merlo, provincia de Buenos Aires. En consecuencia, la actividad pudo ser visualizada en simultánea por diversos organismos de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto. Fuente: DGID, Dirección General de Investigación y Desarrollo.